Santificarnos en pareja. Un momento de reflexión para nuestro camino de santidad matrimonial. Con Tony Gassel. Tu cuerpo es mi cuerpo. Bienvenidos a Santificarnos en pareja. Vamos a conversar sobre nuestro cuerpo. Un tema demasiado importante para santificarnos en pareja. Le pedimos al Espíritu Santo que se haga presente, que nos ilumine y que las palabras que vamos a escuchar las podamos poner en práctica, que nos abramos al Espíritu Santo. Espíritu Santo, ayúdanos a abrirnos a tu mensaje en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Santificarnos en pareja. Mi cuerpo es tu cuerpo. San Juan Pablo II desarrolló 129 catequesis entre 1979 y 1984 sobre la teología del cuerpo. Y este es un tema que la gente no conoce y es oro para el tema del matrimonio y para la educación de la sexualidad de nuestros hijos y para cambiar nuestra mirada con respecto al amor, con respecto a los demás, para poder luchar con más herramientas contra las tentaciones del cuerpo. El cuerpo humano revela el misterio divino y es un signo visible de una realidad invisible. ¿Qué quiere decir esto? Esta frase de San Juan Pablo II nos está diciendo que el cuerpo humano es un sacramento, porque fuimos hechos a su imagen y semejanza, somos templos del Espíritu Santo. Si cumplimos su palabra, vendremos a Él, dijo el Señor en la última cena, y haremos morada en Él. El cuerpo humano revela ese misterio divino. Y también lo más importante de la teología del cuerpo es poder entender que es una unidad de cuerpo y alma, inseparable, y que ambos son esenciales para nuestra identidad de hijos de Dios. Repito, somos una unidad de cuerpo y alma. San Juan Pablo II decía que lo contrario del amor no es el odio, sino la utilización. Si la persona humana ve el cuerpo nada más, lo está viendo con una mirada limitadísima. El tigre no puede destigrarse, pero el humano sí puede deshumanizarse. Y el ver al cuerpo humano sin el alma, sin la persona completa, es una deshumanización. Y es nuestra responsabilidad como padres de familia invitar a nuestros hijos a entender esta realidad tan importante, que somos imagen y semejanza del Señor. Que Dios es una comunidad de amor, que Dios es el amor del Padre que le entrega todo a su Hijo, el amor del Hijo que se entrega totalmente al Padre, el Espíritu Santo que es el mismo amor del Padre y del Hijo. Hemos hablado sobre el cuerpo con nuestros hijos, conversamos este tema en nuestro matrimonio. Hermanas y hermanos, esto es muy importante, es un tema de conversación, un tema de crecimiento. Existen dos autores, existen las catequesis, las 129 catequesis en un libro, palabra por palabra, de San Juan Pablo II. Es un poco denso para mi gusto o para principiantes, digamos. Yo recomendaría mejor, ahora que existen las redes sociales, ver los videos de Rebeca Barba y pueden poner Teología del Cuerpo, TDC, o de Christopher West, que tiene también libros sobre introducción a la teología del cuerpo, y ponen Christopher West en español para que les salgan videos en español. Todas estas catequesis están explicadas por ellos de forma más fácil de entender. Aún así, pues leer las catequesis de San Juan Pablo pues es maravilloso, y él, como se daban los miércoles, el miércoles siguiente recordaba qué se dijo el miércoles pasado brevemente, y ahí va continuando. Entonces uno puede continuar con un hilo conductor muy bonito. Entonces, el cuerpo es un sacramento, hermanos. Es imagen visible de una realidad invisible, porque somos hechos a imagen y semejanza de Dios. El cuerpo y el alma no se pueden separar. Y una tercera característica muy importante es que el cuerpo tiene un significado esponsal. Está hecho
para el don de sí mismo en el amor. ¿Qué significa esto? Es denso, ¿verdad? Por eso es que es bueno desarrollar los temas poquito a poco. El término esponsal se refiere a una relación conyugal de esposos y a darnos nosotros en el amor al otro. Nuestro cuerpo, nuestra persona está diseñada para expresar el amor en su forma más plena y auténtica. ¿Cuál es el fundamento bíblico de esto? Es el Génesis 2:24. Dios crea al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza y los llama a ser una sola carne. Y aquí se da la vocación al amor y a la comunión en este versículo. Y es básico entender esto. San Pablo en Efesios 5 nos dice que existe una relación de amor entre Cristo y la iglesia y que tenemos que amar como Cristo amó a la iglesia. ¿Y cómo amó Cristo a la iglesia? Entregándose totalmente hasta derramar su última gota y su última gota de agua y de sangre. Es un amor sacrificial. Se entregó a sí mismo. Efesios 5 del 25 al 32. Entonces tenemos que entregarnos totalmente, libremente, fielmente y abiertos a la fecundidad, reflejando el amor de Dios. Tenemos que amar como Cristo amó a la iglesia, como Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo nos aman. Ese es un amor perfecto, un amor total. Y la comunión es muy importante, porque entonces en la comunión es donde el amor se convierte en un don mutuo y recíproco. Yo doy y recibo. Y la sexualidad es la expresión de este amor. Pongamos, por ejemplo, el adulterio. Es todo lo contrario. Ahí rompí todo. Destrocé mi cuerpo, destrocé la comunión con mi cónyuge. Es un desastre que contradice todo lo que estamos explicando. Por eso es tan importante desde la niñez empezar a hablar de estos temas. Es la forma correcta de abordar los temas de la sexualidad, desde la palabra de Dios, desde el conocimiento de estas cosas. Y estos principios cambian nuestra mirada, nos ayudan a ver diferente a los demás, nos ayudan a entregarnos mejor a los demás y a entregarnos mejor en nuestra sexualidad matrimonial. La sexualidad humana, hermanas y hermanos, tiene un doble significado: la unidad de los esposos y la apertura a la vida. Y en esto de la apertura a la vida tenemos que dejar a Dios ser Dios y confiar en su providencia. Dar vida es un milagro y lo hacemos de la mano de Dios. Es una bendición, y una bendición que tenemos que cuidar con responsabilidad y educar con responsabilidad. No se puede separar la unidad de los esposos y la apertura a la vida. Y esto hay que cambiar la mentalidad de la juventud actual. Y tenemos cómo, aprendiendo sobre estos videos. Tal vez este programa es muy limitado, pero nos puede ayudar a enamorarnos del tema e ir a estos videos de dos autores. Hay un montón de gente hablando de teología del cuerpo. Hay un movimiento de la iglesia. Nosotros pertenecemos, mi esposa y yo, al movimiento de Schoenstatt, pero en este tema el Regnum Christi es espectacular. Se han dedicado a profundizar en este tema y enseñan a los jóvenes en este tema. Y bueno, es lindísimo, ¿verdad? Ver cómo el Espíritu Santo tiene carismas diferentes para los diferentes movimientos, para las diferentes pastorales familiares. Pero hay temas que son universales y la teología del cuerpo debe ser un tema abordado por toda la iglesia y por nosotros los laicos, padres de familia, en la educación de nuestros hijos. Educar en la castidad y la pureza, que no necesariamente tiene que significar abstinencia, sino que es la integración correcta de la sexualidad en las personas. ¿Para qué? Para que el amor sea verdadero y puro. Es bellísimo. Yo la semana pasada llegué al santuario de Schoenstatt, teníamos una reunión porque en el 2027 en Costa Rica se dará un congreso iberoamericano sobre el tema de la familia,
Y bueno, empezábamos a organizar el evento entre varias personas. Y llegué temprano. Yo vivo muy lejos, a 1 hora más o menos del santuario. Entonces aprovecho siempre que estoy cerca del santuario y me voy antes. Y entré antes al santuario y me encontré todos los jueves en Costa Rica, en el santuario de Schoenstatt. Están los jóvenes haciendo una hora santa a las 7 de la noche. Y bueno, yo, hermanas y hermanos, yo decía, qué belleza, Señor, ¿qué es esto? Qué locura. Me encanta ver a jóvenes de colegio rezando, adorando al Señor, cantando lindísimo, cantando lindísimo. Yo salí enamorado de lo importante que es lograr que nuestros hijos estén en los movimientos de la iglesia, que aprendan estas cosas. Es más fácil aclarar dudas que abordar todo el tema, pero nos podemos formar. Christopher West tiene toda una escuela de teología del cuerpo y por supuesto que viene todo de San Juan Pablo II, pero el llegar a hacer esto vida, parte nuestra en la forma de pensar, es el objetivo para los matrimonios y para nuestros hijos. Aprender sobre el amor sacrificial, o sea, animar a nuestros hijos jóvenes casados, a nosotros como esposos, a dar el ejemplo de un amor que se sacrifica buscando el bien del otro y entregándonos completamente al otro, que se note, que se vea, aprendiendo sobre comunicación y respeto, una comunicación abierta, un respeto mutuo, con estos pilares fundamentales. Las personas que tienen vocación religiosa también viven un significado esponsal de su propio cuerpo. ¿Por qué? Porque se entregan totalmente a Dios y a la iglesia. También hay otra característica importante y es la redención del cuerpo. En la vida eterna no solo el alma será redimida, sino también nuestro cuerpo al final de los tiempos. Y eso es importante, por eso tenemos que cuidarlo como algo que es sagrado. Y fuimos creados con una vocación al amor. Todos estamos llamados para amar. Tanto los que fuimos llamados a la vocación del matrimonio como a la vida consagrada, nuestra misión es amar porque Dios es amor. El matrimonio, hermanas y hermanos, es indisoluble. ¿Por qué? Porque refleja esa unión de Cristo con la iglesia, como les decía antes. Existe el tema de la nulidad matrimonial, que es un tema que se ha abordado muchas veces, que tiene que ver con el día de nuestra boda hacia atrás, no hacia adelante. ¿Cómo fue que llegamos al día del sacramento matrimonial? Pero si el matrimonio es válido, hermanas y hermanos, es indisoluble, porque tenemos que reflejar esa unión de Cristo con la iglesia, y esa unión de Cristo con la iglesia es perfecta. Es una donación total de Cristo por la iglesia que somos nosotros, hasta derramar toda su sangre. Si le preguntamos a Jesús cómo es amar, nos va a poner un crucifijo enfrente de nosotros y nos va a decir así. ¿En qué sentido estamos amando así? Esta es la pregunta que podemos hacernos como matrimonio, ¿verdad? Este tema de conversación. Yo siento que mi cónyuge ama hasta el extremo. ¿Cuándo no lo ha hecho? Comunicación abierta, sin ofender, sin juzgar. ¿Y por qué no lo ha hecho? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando en nuestro camino matrimonial? San Juan Pablo II también explica la teología del deseo. El deseo sexual es bueno y hay un propósito divino en el mismo, pero obviamente debe ser ordenado correctamente. Y esta es la enseñanza de estas catequesis, cómo ordenar ese deseo y cómo lograr luchar contra este deseo desordenado que nos ataca. Es una batalla diaria. Entonces aquí vienen nuestras herramientas, la Eucaristía, la confesión frecuente, ¿verdad? Todos los sacramentos nos ayudan a ese ordenar los deseos correctamente, a este ver, entender la teología del cuerpo nos va a ordenar los deseos y vamos a diferenciar mucho más claro qué está bien y qué está mal. Nos va a ayudar a discernir en estos temas y va a fortalecer nuestro matrimonio. ¿Por qué? Porque va a fomentar el respeto mutuo, la comunicación sexual, la comunicación afectiva y ese amor sacrificial. Al final de nuestro camino, de verdad queremos estar con el Señor. ¿Cuál es la imagen que tenemos de la muerte? ¿Es algo negativo en nuestro corazón?
¿Es algo a lo que le tenemos miedo o más bien es algo a lo que queremos llegar? La persona que madura espiritualmente va a llegar a decir como San Pablo que la muerte es ganancia. ¿Por qué? Porque tenemos que visualizarnos en el cielo. Cuando hacemos una mirada de largo plazo de nuestra vida matrimonial, no tenemos que pensar en los bienes materiales que vamos a tener o en la pensión, sino ir más allá, trascender la muerte. Y en ese sentido el cuerpo es importante y por eso hay que cuidarlo. Y nuestra mirada del cuerpo también tiene que purificarse. Y de rodillas frente al Santísimo vamos a lograr avanzar en este tema. Porque no estamos solos. El Espíritu Santo nos guía si le abrimos las puertas de nuestro corazón. Esta canción habla sobre el final de nuestro camino. A veces Dios juega escondido con nosotros. ¿Qué quiere decir eso? Que a veces se esconde para que lo busquemos. San Juan de la Cruz le llamaba a esto la noche oscura. Pero siempre está con nosotros. Recordemos aquella historia de unos pasos sobre la arena, en donde hay un momento en que Jesús va hablando con alguien, con una persona, y le dice, pero en estos momentos donde solo hay un par de huellas, me dejaste abandonado, son los momentos más difíciles de mi vida. Y el Señor le dice, no, es que ahí te llevaba en mis brazos. El Señor nos lleva en sus brazos en este tema que es más difícil para unos, más fácil para otros, pero que tenemos que educarnos mucho, y es teoría densa, tenemos que formarnos. Insisto en ir a los videos de YouTube de Rebecca Barba y Christopher West, entre otros, ¿verdad? Hay congresos de teología del cuerpo todos los años que ya pues, tienen su valor. Yo he hecho varios y he aprendido a mirar diferente y me ha ayudado montones en mi camino espiritual. Escuchamos esta canción y regresamos. Me acerco a ti, percibo tu grandeza. Ante tu inmensidad soy barro entre tus manos. Yo solo me dejo moldear en tu presencia, y luego me haces caminar por nuevas sendas. A veces me siento perdido en el camino, pero me haces una señal si te lo pido, porque al final de mi camino yo quiero estar siempre contigo, porque al final de mi camino sueño con tu fuerte abrazo y mi suspiro. Al final de mi camino, cuando me acerco a ti percibo tu silencio. Sé que soy oro y que fundes mis cimientos. En el buscar, la fe se aumenta. Voy descubriéndote y tu rostro conociendo. A veces creo que jugamos al escondido. Sé que te encontraré al final de mi destino, porque al final de mi camino yo quiero estar siempre contigo, porque al final de mi camino sueño con tu fuerte abrazo y mi suspiro, porque al final de mi camino yo quiero estar siempre contigo, porque al final de mi camino sueño con tu fuerte abrazo y mi suspiro. Al final de mi camino yo quiero estar siempre contigo. Santificarnos en pareja. Gracias, queridas amigas y amigos de Radio María. Estamos profundizando sobre el cuerpo. Tu cuerpo es mi cuerpo y mi cuerpo es tu cuerpo. Nada más de nosotros, porque somos una sola carne. ¿Cómo lograr mejorar en esta teología del deseo, por así llamarla? Bueno,
como les decía, estudiando clases de la teología del cuerpo de San Juan Pablo II, ya que exploran el verdadero significado del cuerpo y del deseo humano desde una perspectiva teológica. Hay un montón de libros y comentarios en donde el liderazgo los lleva Christopher West y ha escrito montones sobre eso. La reflexión y la oración, la meditación personal, dedicar tiempo a escribir cómo son mis deseos y cómo deberían ser los mismos. Y esto se va meditando conforme uno va creciendo en estas catequesis. No son catequesis para leerlas rápidamente y salir de, ya hice la primera. No, son catequesis para toda la vida, en donde uno escucha una catequesis, la medita, la reflexiona, escribe cómo aplicarlo a la vida diaria, personal y conyugal, sin pedirle a Dios ayuda para entender y vivir estos principios, ¿verdad? Es imposible, y poder cumplir su plan de amor, ¿verdad? Entonces, bueno, esto es obvio, ¿verdad? La oración nos va a ayudar montones a crecer en este tema. Como les decía, hay talleres, congresos mundiales sobre la teología del cuerpo. Hay, si quieren, hasta títulos universitarios sobre el tema, en donde se puede comprender, e incluso para poder ayudar a las parroquias en este tema. Es de vital importancia este tema, ¿verdad? Les decía antes de la canción que la vida es sacramental, ¿verdad? La Eucaristía es el alimento natural que tenemos que vivir, es una vivencia, porque la Eucaristía nos da esa fuerza, es la comunión con Jesucristo vivo, resucitado, es vivir de nuevo, estar frente a la cruz, actualizar la pasión y la resurrección del Señor, estar ahí con María y el apóstol amado frente a la cruz, y eso nos pone frente a una decisión. Bueno, ¿cómo quiero vivir mi vida sexual y mi teología del deseo? ¿Cómo puedo mejorar en eso? Y por supuesto, entender que no somos perfectos y que la confesión nos ayuda a purificar nuestra forma de pensar y de desear. Purifican nuestros deseos, los orientan hacia el bien. Tocarle la puerta al sacerdote para una dirección espiritual, a un diácono permanente, a un catequista con experiencia o a un matrimonio. Eso ayuda enormemente a discernir y vivir nuestros deseos de acuerdo a la voluntad de Dios. Y yo siempre recomiendo los grupos, ¿verdad? Este programa es para los grupos, para que los grupos se reúnan en torno a este tema. Y bueno, aquí tienen tema para 5 o 10 años. Pueden dedicarse a esto una vez al mes, una vez cada 15 días, y que cada uno de las 129 catequesis la lleve, busque la catequesis explicada o la explica cada uno. Al principio pues puede ser un poco difícil, pero poco a poco se va desenredando el nudo y ya va uno entendiendo esa unidad entre cuerpo y alma tan importante, entre el no utilizar el cuerpo humano, sino amarlo según la voluntad de Dios. Y uno va creciendo en la fe, porque en estas comunidades a las que pertenecemos, a los movimientos de la iglesia, a las pastorales familiares, vamos ayudándonos entre todos en temas de castidad y pureza. Nos vamos ayudando entre todos a mejorar nuestros deseos y ordenarlos hacia el matrimonio y a vivir el amor como Cristo amó a su iglesia. Y tenemos que llevar toda esta teoría a la práctica. Y eso será un gran testimonio para nuestros hijos. Les repito, sí hay jóvenes que están promoviendo la pureza. Aquí en Costa Rica, y ya se ha hecho más grande a nivel internacional, un pequeño grupito de muchachos y muchachas universitarios que tienen un rosario de la castidad y rezan y tienen este anhelo de la castidad y aprenden. Es un pequeño grupito que se está formando. María Lucía lidera este grupito
Y es una bendición ver jóvenes, o sea, tenemos que entender que este tema se da ya en los jóvenes, no es algo imposible. Para un matrimonio del mundo que tal vez no va ni a misa, oír estas cosas le va a parecer imposibles. Y tristemente hay muchas personas que no saben que existe este tema. Por eso es importante compartir este programa para animar a la gente a entrar en el tema. Repito, este programa no es suficiente, nunca es suficiente. Es solo como tratar de poner el tema en la mesa y que la gente empiece a estudiar sobre esto y los matrimonios y los jóvenes. Los jóvenes tienen sed de pureza, tienen sed de castidad, pero si nosotros los padres de familia no les damos estas herramientas, el mundo los va a confundir y van a creer que pueden ser felices en el desorden. Y es imposible, es imposible. Oremos, hermanas y hermanos, oremos por los jóvenes. Señor, te pedimos que podamos ser nosotros instrumentos de amor para nuestros hijos y para la juventud. Que nuestro testimonio esponsal sea visto para que los jóvenes quieran ser personas ordenadas en su sexualidad. Señor, sabemos que no podemos hacerlo solos. Sabemos que nuestra Madre intercede por nosotros. Pedimos esa intercesión a nuestra Madre del Cielo. Ayúdanos, Señor, a llevar este tema a la luz para que enamore a toda la juventud y nos enamore a nosotros como esposos. Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco del todo a ti. Y en prueba de mi fiel afecto te consagro en este día mis ojos, mis oídos, mi lengua y mi corazón. En una palabra todo mi ser, ya que soy todo tuyo, Madre de bondad. Guárdame, defiéndeme y utilízame como instrumento y posesión tuya. Amén. Gracias por escuchar este programa. Santificarnos en pareja. Caminemos en el precioso sendero de la santidad matrimonial. Próximamente, otro podcast bajo la conducción de Tony Gassel.